Seguimos en cuestión de prioridades. La vivienda emerge como el principal problema de España por delante de la inflación y la inmigración, según los datos del Eurobarómetro conocido hoy. Este problema ha subido 18 puntos respecto al último sondeo de primavera y nos coloca como el país de la Unión al que más le preocupa la vivienda. Hay temor ante la cifra que pueda alcanzar su precio en 2025 porque todos los pronósticos apuntan a un ascenso considerable. Entidades como por ejemplo Bankinter prevén que suba un 8% este año y un 5% el próximo. Bueno, vamos a hablar de todo esto con el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León y conocedor desde hace muchos años de este sector, él es Gonzalo Jolín. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando en este país para que, bueno, de repente en 6 meses la preocupación por la vivienda pase del 5º puesto al primero? ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, lo que se está haciendo mal es que claramente hay una carencia importante de viviendas, tanto en alquiler como en venta. Eso hace que a menos oferta y mayor demanda, pues la demanda va subiendo, pues los precios suben. Hoy, por ejemplo, conocíamos un dato que Castilla y León requeriría de 210.000 viviendas asequibles para evitar que las familias destinen más del 30% de sus ingresos al pago, ¿no? Es necesario, por tanto, que se construyan más viviendas, como dice, porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda en estos momentos también en nuestra comunidad. Clarísimo, hay un desequilibrio clarísimo. Por ir dando algún dato que pueda establecer los parámetros en los que nos movemos. El año pasado, el 23, se vendieron en Castilla y León unas 27.000 viviendas. Este año, hasta septiembre, se han vendido aproximadamente unas 22.000. El año pasado, el 23, hasta septiembre se vendieron 21.000. Es decir, que este año se han vendido solo 1.000 más, ¿no? Hasta septiembre. Pero en septiembre se empieza a producir una elevación muy pronunciada de la curva de compra y, por ejemplo, en septiembre se han vendido un 40% más de viviendas que el mismo mes del año anterior. Pero es que octubre y noviembre, que han sido meses que han concluido y que todavía no tenemos datos concretos, hacen prever que, bueno, que estemos en la misma senda, es decir, en unos ritmos de subida del número de viviendas vendidas por encima del 30% con respecto al mismo mes del año anterior. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe principalmente a dos factores. Primero, en el alquiler se ha producido un incremento de los precios del alquiler pues, por encima de los 2 dígitos, yo diría que incluso en el entorno del 30% en los últimos 3 años. Y por otro lado, bueno, ha bajado mucho la cuota hipotecaria y sobre todo de verano aquí. El año pasado lo que teníamos era unos tipos de interés del 4,5% y ahora ya se está hablando de un 2,5%. Pero eso tampoco es real a la hora de conseguir una hipoteca de un banco, porque hay bancos que ya están dando hipotecas con un tipo fijo en los 3 primeros años pues en el entorno del 1,90, un 2%. Entonces, eso hace que mucha gente que ahora mismo está en alquiler pase a comprar vivienda, porque ven que la cuota hipotecaria está más o menos al mismo precio que el alquiler que están pagando, con lo cual se pueden lanzar ya a comprar una vivienda que antes no podían acceder a ella. Es decir, que la bajada de tipos de interés está provocando un interés precisamente en que la gente se hipoteque, sobre todo los jóvenes. Exacto, porque son vasos comunicantes, es decir, el sector la gente que vive en alquiler y la gente que vive en vivienda adquirida, en vivienda en propiedad, son mercados que se van transmitiendo del uno al otro, es decir, hay gente que pasa de alquiler a la venta y gente que pasa de la venta al alquiler. Luego tenemos los nuevos hogares que se crean, algunos van al alquiler y otros van a vivienda. Antes, hace 1 año, 2 años, la mayoría iban al alquiler, pero ahora hay nuevos hogares que se crean precisamente comprando una primera vivienda. Vamos a hablar del precio, que es lo que interesa sobre todo a la gente, tanto en el alquiler como en la compraventa, en la venta. Ante el fracaso que estamos viendo de todas las administraciones, y hay voces que dicen que tiene que ser Bruselas la que tome medidas drásticas para, bueno, de alguna forma, abaratar el precio. Bueno, a ver, en el tema de la vivienda hay que reconocer que todas las administraciones públicas tienen culpa de lo que está pasando. Los ayuntamientos tienen encomendada la gestión del suelo a través de planes generales de ordenación urbana, normas subsidiarias, etcétera. La Junta de Castilla y León tiene su propia política de vivienda y el Ministerio de la Vivienda, el Estado, bueno, pues a través de los planes y bueno, pues los suelos que pueden poner a disposición de los ayuntamientos o de empresas públicas a través, pues qué sé yo, del Ministerio de Defensa, de Adif, de estaciones de tren, etcétera, son los que se van liberando, pues pueden contribuir toda esa liberación de suelos a través de convenios y acuerdos entre las 3 administraciones públicas para dotar de lo que falta precisamente en las ciudades, que es suelo para hacer vivienda, suelo finalista. Pero la opción de Bruselas, de la Unión Europea, que sea la que, digamos... Es difícil porque realmente las competencias que puede tener la Unión Europea en este tema son muy escasas. Yo creo que están todas concedidas, o la mayoría de las competencias están ya cedidas a las administraciones regionales, en este caso a la Junta de Castilla y León, y es la Junta el principal actor que debe tratar de conseguir que el precio de la vivienda se mantenga.
La vivienda iba a ser, o va a ser, el gran asunto político de esta legislatura, usted lo ha dicho, son muchas las administraciones competentes, gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos. Pedro Sánchez anunció un plan para construir 40.000 viviendas de alquiler social. Sí. A día de hoy, bueno, pues es, digamos, un arma arrojadiza completamente, y lo estamos viendo día sí y día también. ¿Cómo ve el sector este uso político de la vivienda cuando realmente no cristalizan las soluciones? Hombre, es difícil que las administraciones públicas se pongan de acuerdo, y lo vemos eso a diario, no solo en el tema de la vivienda, sino en otros muchos, pero donde creemos que sí que hay que cerrar un acuerdo rápido y consensuado entre las administraciones es precisamente en la vivienda. Y me explico, pues, por ejemplo, en ciudades como Valladolid, León o Burgos sigue habiendo suelos, pues de, qué sé yo, del Ministerio de Defensa o de otras administraciones públicas que se pueden poner en carga, es decir, se pueden empezar a urbanizar, pero eso requiere acuerdos con el ayuntamiento de cada ciudad y requiere acuerdos también, pues, con la Junta de Castilla y León, pues, si hay que hacer algún cambio de normativo en el reglamento de urbanismo que permita aligerar de algún modo, pues, los impedimentos que puedan tener el desarrollo de esos suelos. Suelo hay. Y suelo público hay, lo que hace falta es desarrollarlo. Hombre, que en 6 años, o no sé cuántos años llevamos ahora del actual gobierno central, se hayan hecho tan pocas viviendas, pues hombre, lo que no se han hecho en 6 años no se puede hacer en 2 o en 3. Hay que considerar que la vivienda es un bien que tarda mucho tiempo en ponerse a disposición del cliente final, porque, por poner un ejemplo, aquí tenemos en Valladolid Renault, pues Renault, cuando detecta una necesidad de coches, ¿cuánto puede tardar en duplicar la producción? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? En la vivienda es muy difícil el sacar vivienda nueva al mercado, porque es un proceso que requiere años para urbanizar, años para solicitar licencias y años para edificar. Entonces estamos hablando de un proceso de 4 o 5 años y no es fácil. No sé si la gran solución pasa por esa gran empresa pública capaz de construir y de gestionar viviendas, como anunció Pedro Sánchez en el Congreso Federal del Partido Socialista. Es verdad que el Ministerio de Vivienda todavía no ha precisado detalles de cómo se haría, pero ¿cómo le suena la música? Bueno, puede sonar bien siempre que se pongan los medios para que esa empresa pueda salir adelante. Los medios existen, repito que hay suelo. ¿Qué hay que hacer con ese suelo? Pues ponerlo a la venta y ponerlo en carga y desarrollarlo. Antes no he dado un dato que yo creo que es importante. Claro, si al año pasado se vendieron 27.000 viviendas en Castilla y León, eso significa que 1 de cada 90 castellanos leoneses compró vivienda. Y de esas 27.000 viviendas, más o menos 1 de cada 5 fue vivienda de obra nueva y 4 de cada 5 fue vivienda de segunda mano. Tiene que subir claramente el porcentaje de vivienda de obra nueva en venta en la comunidad autónoma, porque realmente un 20% de 27.000 son 5.000 viviendas. 5.000 viviendas para todo Castilla y León es muy poco. Necesitamos del orden de las 8.000 o 10.000 viviendas para poder atender a la demanda. El precio, hombre, el precio de la vivienda de obra nueva, la gente dice es muy caro. Sí, es muy caro, pero también hay que considerar que es muy caro construir. Es decir, ahora hacer una vivienda por menos de 1.200 euros metro cuadrado construido, 1.100, 1.200, es prácticamente imposible. Es decir, solo el coste de construcción puro de una vivienda de 100 metros cuadrados estándar para dar 85 o 82 metros cuadrados útiles viene a ser en el torno de 120, 130.000 euros. A eso hay que añadir costes de urbanización, honorarios, licencias, impuestos, etcétera. Producir, solo coste de producción, podemos estar hablando de 170, 180.000. Sí, pero fíjese, según el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 10 años, el precio, sí, ha subido más de 40.000 euros, sí, y los expertos dicen que va a seguir subiendo, sí, el próximo año 2025. Yo no sé si puede llegar a explotar una nueva burbuja inmobiliaria como ocurrió en 2008, 2009. Hombre, yo creo que se está abusando, además. Yo creo que se están tomando medidas por las administraciones públicas, pero luego también por el mercado, a la hora de intentar evitar que se vuelva a producir lo mismo. ¿Cuál es la principal medida? Bueno, la financiación. Las entidades financieras, escarmentadas por lo que pasó en la crisis de 2007 y 2008, no están dando créditos hipotecarios con alegría. Es decir, para que se financie una promoción inmobiliaria de obra nueva, se requiere como mínimo que estén vendidas el 50 al 60% de las viviendas. Y luego los que compran, sean jóvenes o no, van a tener muy difícil, bueno, prácticamente imposible, que les den más del 80% del precio de la vivienda, con lo cual está, digamos, muy contenido tanto la financiación que se da como los bancos, como la posterior subrogación de los clientes, con lo cual es difícil que después de lo que pasó en el 2007-2008 se pueda repetir algo similar. ¿Y qué está ocurriendo con el precio del alquiler? Que
está disparado, que impide que muchos jóvenes puedan ya... independizarse. Yo no sé si usted es partidario de esa intervención, de poner límites al precio del alquiler. Aquí la Junta de Castilla y León ya ha dicho claramente que no. Que no, sí. A ver, eso el tiempo nos va a demostrar que se ha equivocado. Es decir, si restringes la oferta y la demanda crece, el precio sube. Eso es evidente. Si además de restringir la oferta y subir la demanda, impides que el precio del alquiler suba, pues el propietario de la vivienda dice, bueno, pues directamente la saco en venta la vivienda, no la pongo en alquiler, y si además encima se me perjudica como propietario de la vivienda con una serie de condicionantes que tiene la ley de la vivienda estatal, bueno, pues me impiden otra serie de cosas con la vivienda, pues directamente la retiro de la venta, se van retirando viviendas del mercado privado del alquiler y en paralelo no entran viviendas, digamos, públicas en alquiler, con lo cual se reduce la oferta, la demanda sigue subiendo, subida de precios. Pero se está haciendo mucho negocio, hay mucho propietario que está ganando, como se dice vulgarmente, a expuertas, hay dinero y dinero. Por supuesto más que sí, que en hay años anteriores. Que hay gente que especula con la vivienda, que hace cosas mal, pero bueno, eso como en todo habrá que establecer una serie de mecanismos regulatorios precisamente para evitar que se produzca eso. No sé si Castilla y León, que es verdad que cada provincia, bueno, digamos está a dos velocidades en este sentido, tiene unas peculiaridades distintas al resto del país en cuanto a la venta, al alquiler. A ver, una principal es que Castilla y León, al igual que el norte de España, pues Asturias, Galicia, Cantabria, etcétera, no tenemos, digamos, esa presión que tira al alza tanto en el alquiler como en la venta, que es los extranjeros, ¿no? En Madrid pues lo vemos continuamente, noticias de hispanoamericanos que compran como si no hubiera un mañana, en la Costa del Sol extranjeros, en Barcelona y todo el arco mediterráneo, en Andalucía, etcétera. En Castilla y León... Grandes fortunas, digamos. Sí, no grandes fortunas, sino inversores también o extranjeros que deciden venir el resto de su vida, jubilados que vienen a Costa del Sol, etcétera. Eso tira mucho el mercado hacia arriba, porque claro, no somos 40 y pico millones de españoles, hay que considerar que en España vivimos 40 y pico y luego un porcentaje muy importante de extranjeros que han elegido este país para vivir o permanentemente o estacionalmente o periódicamente, pero que también tienen que meterse en algún sitio a vivir, y eso bueno, pues contribuye a tirar hacia arriba del precio de la vivienda tanto en alquiler como en venta. En Castilla y León eso no lo tenemos, no hay riadas de alemanes o de ingleses o de holandeses comprando o alquilando vivienda. De vez en cuando pues viene algún extranjero un poco despistado y compra una vivienda, pero no suele ser lo habitual. Aún así está caro el precio. Aún así está muy caro, sí. Vamos a ver qué le pregunto a los periodistas que me acompañan esta noche. Franca. Hola, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Habéis hablado mucho de la vivienda en venta y de la escasez de suelo, pero también has dicho que en los últimos 3 años se ha incrementado el precio del alquiler en un 30% o en más de un 30%, creo que ha dicho. Y también en preguntas de José Luis ha dicho que habría que tomar, que todas las administraciones tienen su responsabilidad, la local, la autonómica y la central, que habría que adoptar mecanismos regulatorios. Sí. En mi opinión, con perdón por darla, pero creo que aparte de las personas que no pueden permitirse comprar una vivienda, que eso ya es un paso superior, yo creo que en la mitad de la población hay muchas que no pueden pagar el alquiler. Es decir, si el alquiler ha subido en los últimos 3 años más de un 30%, los sueldos no han subido eso. Con lo cual, estos mecanismos regulatorios a los que se refiere, ¿podría definirlos? ¿Qué podrían hacer las administraciones en ese sentido? Voy a empezar primero por lo que yo creo que no deberían de hacer las administraciones. A ver, construir un edificio de 100 viviendas, como he dicho antes, es bastante caro, porque hay que cumplir los criterios del Código Técnico de Edificación, etcétera. No me voy a liar. Pero construir 100 viviendas pues puede costar del orden de 12-14 millones de euros. Si eso lo hace una administración pública, claro, está inmovilizando 14 millones de euros o 15 millones de euros allí durante mucho tiempo para, entre comillas, no favorecer, pero facilitar que 100 familias dispongan de una vivienda. ¿Qué pasa? Que es inmovilizar tanto dinero que evidentemente las administraciones públicas no disponen de él. Yo creo, en mi opinión, que lo idóneo es ese dinero emplearlo en facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, o bien en compra o bien en alquiler,
O, bueno, políticas similares, por ejemplo, de apoyo a la compra o alquiler de vivienda en zonas rurales. ¿Qué hay que hacer para fundamentalmente bajar o contener el precio del alquiler? Pues lo principal es fomentar que la gente que tiene viviendas vacías las ponga en alquiler. ¿Eso cómo se hace? Bueno, muy sencillo, pues habrá que tratar de regular de algún modo que aquellas viviendas que están vacías se vean penalizadas de algún modo para que puedan salir al mercado, o dicho de otro modo, beneficiar fiscalmente a aquellos que son propietarios de viviendas y las ponen en alquiler. Aunque ya hay una serie de beneficios fiscales a aquellos que tienen viviendas arrendadas y declaran ese alquiler en la declaración de la renta, pues fomentar que se vuelquen esos inversores que tienen viviendas cerradas y que no confían en el mercado o no confían en las circunstancias o simplemente no quieren alquilar la vivienda, bueno, que la pongan al alquiler con una serie de beneficios fiscales de los cuales al final nos vamos a ver beneficiados todos. O sea, obligar y penalizar al que... Obligar y penalizar, sí. Las dos cosas. Más bien, yo soy partidario simple de beneficiar fiscalmente que perjudicar fiscalmente, pero bueno, eso ya depende de cada administración pública, claro. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que me asusta un poco eso que dice usted al final, porque yo, que no soy partidario de un liberalismo exacerbado, sino más bien de una intervención en cuestiones estratégicas como la vivienda, como la automoción, del poder del Estado. Claro, es que lo que usted está diciendo es que la solución la tienen que dar los ciudadanos. Y cuando digo los ciudadanos me refiero a un ahorrador, como es el caso de Castilla y León, en muchas provincias, donde el ahorrador clásico, usted sabe que se ha refugiado siempre en el tema del ladrillo, en la vivienda, especialmente por la crisis financiera, que no solo fue inmobiliaria, fue financiera por los pufos que hubo. Recordemos todos los pufos que hubo en la banca con los ahorradores, y la gente entiende, especialmente del mundo rural, la gente tradicional, entiende que es una forma de ahorrar, es su plan de pensiones, es la herencia de sus hijos. Claro, y ahora decirle a todos esos que tenían una estrategia que les marcó el mercado y nadie les dijo que iba a ser de otra forma, y ahora son ellos los responsables de que tienen que poner sobre la mesa las viviendas que no son capaces las administraciones de poner sobre la mesa, porque usted lo ha dicho al principio, si aquí el problema no es la normativa ni regular, el problema es que hay que construir viviendas. Claro, dice usted el Estado, pero la Junta de Castilla y León también podría montar una empresa pública de vivienda, pero claro, es muy difícil. Sin ir más lejos, en Valladolid, Puente Colgante, se ha tirado la Junta 8 años en rehabilitar un cuartel para viviendas para jóvenes. Muchos de los que optaban al principio como jóvenes a esas viviendas perdieron la condición de tal cuando se ha acabado la construcción de las viviendas. Es decir, la administración tiene que ser mucho más ágil. Pero también la pregunta es, ¿y por qué no se copian modelos de otros lugares, donde funcionan como Inglaterra, como Austria, como Holanda, como Alemania, como el norte de Europa? Bien. Dos matices a la pregunta, dos respuestas a esa pregunta. Primero, ¿es mejor el sistema español que el sistema anglosajón? Y me explico para diferenciar uno de otro. En España seguimos teniendo la obsesión, el españolito medio, el castellano leonés medio, de tener una vivienda en propiedad. Y en Inglaterra Sin embargo, también. Aquí estamos... Y en Inglaterra también. 80-20, en Alemania, en Austria, en Suiza, en esos países están al revés, 20-80, es decir, 20 en propiedad, 80 en alquiler. Aquí un español medio, cuando se jubila, tiene la vivienda pagada y no tiene que detraer el coste de la vivienda, es decir, el alquiler, de la pensión. Sin embargo, en esos otros países podrán tener unas pensiones más altas, pero sin embargo tienen que detraer de la pensión el alquiler de la vivienda en la que están viviendo. Entonces, bueno, eso es un matiz importante y yo creo que todo eso lo tenemos como muy metido dentro de nosotros, la opción de la venta o de la compra, en este caso sobre el alquiler. Luego, hombre, ¿qué pasa con el tema de la vivienda y las administraciones públicas? A ver, yo creo que no conviene hacer demagogia, es decir, cualquiera que plantee hacer y no me voy a referir en concreto a la Administración Central, pero bueno, cualquiera que plantee que va a solucionar en 1 año o en 2 años el problema de la vivienda es imposible, porque una vivienda no se va a hacer ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, van a requerirse 4 o 5 años. Pero habrá que empezar, Claro, habrá que empezar, pero claro, cada 4 años hay elecciones en España. Si estamos hablando de periodos de 4 o 5 años para hacer vivienda y 4 de elecciones, ¿qué va a hacer el gobierno actual? ¿Sembrar para que el siguiente que venga se aproveche de ello? Es complicado. Álvaro. ¿Qué tal, señor Jolín? Buenas noches. Buenas Mire, no me cuadra nada. Una comunidad que se despobla, con una realidad, una nueva clase trabajadora que tenemos en España, que es la de los trabajadores pobres. Por cierto, clase surgida después de la crisis hipotecaria del año 2008. Y resulta que no damos abasto a comprar viviendas, ¿no? Usted sí que ha hecho un análisis diciendo que hay un trasvase del alquiler a la propiedad. Pero insisto, eso no me cuadra ni con la reducción de la población que está sufriendo Castilla y León, ni con los salarios y el trabajo precario que se está extendiendo como una masa de aceite desde el cambio de década.
Usted ha hablado del especulador privado, de quien compra un piso para venderlo a los 6 meses, al año o a los 2 años y sacarle un porcentaje. Mire, yo vengo de una ciudad donde hay varios sectores del plan general que están sin urbanizar, sectores cuyos propietarios están pidiendo que vuelvan a ser terrenos rústicos para no pagar el IBI. Perdón. Burgos capital. También podríamos hablar de Aranda, de Miranda, etcétera. La pregunta para usted es, ¿no hay especulación entre los dueños del suelo? ¿No está habiendo un control de la venta y de la salida al mercado de ese suelo para sacarle el mayor rendimiento posible? Por cierto, también ha aludido a que había terrenos militares disponibles en Burgos. Ese no es el caso. En Burgos Defensa ha vendido al mejor postor todo lo que tenía. Sí. A ver, son muchas preguntas al mismo tiempo. Una muy importante, el precio del suelo. Ahora mismo el precio del suelo, y voy a poner ejemplos claros en Valladolid, solares que se han vendido en el entorno de 100-150 euros metro cuadrado de edificabilidad urbanizados. Ese 100-150 euros el metro cuadrado es el coste de la urbanización. Es decir, que aquellos promotores que han vendido o propietarios que han vendido ese suelo a ese precio han perdido dinero, porque solo han recuperado la urbanización, el coste de urbanización hecha además hace 12 años, en la época del boom, en el 2008, 2010, una cosa así, ¿vale? Segundo tema importante, hombre, no existe el especulador que compra ahora y vende a los 6 meses. ¿Por qué? Porque hay mucho coste fiscal dentro de la compra, estamos hablando del 10% de IVA, el 1,5% de actos jurídicos documentados, notaría y registro total, 12%, 11% si te vas por actos jurídicos documentados, perdón, por ITP porque es segunda mano, y el recorrido de la vivienda ni de lejos da para a ese 10% añadirle, por ejemplo, otro 10% de beneficio, con lo cual el que compre una vivienda ahora para venderla dentro de 6 meses se está equivocando gravemente porque no va a recuperar ni de lejos la inversión que ha hecho, porque hay que considerar precio de la vivienda, más impuestos, más la posible plusvalía. Eso no existe. Tercer tema importante. Yo insisto que sobre el especulador privado es a lo que se ha referido usted. Yo le estoy preguntando por los propietarios del suelo. Sí, los propietarios del suelo, a ver, los propietarios del suelo, los suelos normalmente se venden en el entorno de 400, 500, como muchos 700 euros metro cuadrado de edificabilidad. Eso es, desde luego, la mitad de lo que costaron esos suelos en el año 2007. Si son suelos que se arrastraron desde entonces, por el camino se ha perdido la mitad del importe, que normalmente suelen ser suelos que han pasado por el Saler, con lo cual lo hemos pagado entre todos, tristemente. Bueno, el tema de la creación de hogares en España y la creación de hogares en Castilla y León, claro, curiosamente no crece la población, pero crece el número de hogares que se crean. Entonces, los hogares que se crean necesitan tener una vivienda. Esa vivienda puede ser en alquiler o puede ser en venta, en función de lo que decida el comprador, si es que tiene disponibilidad de comprar y si no, pues alquilar. Pero el caso es que en Castilla y León sí que se están creando hogares nuevos y como se crean hogares nuevos, se requieren viviendas nuevas. Nosotros más o menos distinguimos siempre a la hora de comprar una vivienda 3 tipos de clientes. El que compra de reposición, es decir, alguien que cambia una vivienda por una más grande o más pequeña, mejor o peor, el que es primera residencia y el inversor. El inversor es menos del 10% del total de viviendas que se compran en Castilla y León. Y ese inversor, salvo excepciones muy contadas, no compra para luego vender porque no hay recorrido en el precio. Compra para alquilar o directamente para tener la vivienda en función de un hijo que va a crecer y que quiere tenerle en una ciudad que esté cerca de la universidad o lo que sea, pero normalmente no hay el criterio ese. Yo me acuerdo en el 2007, 2008 y años anteriores se compraban viviendas para darles el pase, como se decía entonces, a los 8 o 10 meses. Ahí en esa época sí que había recorrido, ahora ese recorrido no existe. Pues Gonzalo Lojolín, mal panorama, desde luego, para que quiera comprar o alquilar una vivienda en estos momentos, porque escuchamos a los políticos y a los expertos como usted dar muchas soluciones, pero como decían antes los compañeros, no cristalizan en nada, nadie se pone a trabajar. Bueno, muchas gracias por estar aquí y a ver si la cosa cambia y volvemos a hablar. Gracias. Perfecto.